muscular de la mucosa. Luego viene la submucosa. La submucosa es tejido conectivo. ¿Y qué vamos a encontrar en todo el tubo digestivo? Plexo nervioso submucoso de Meissner. Este plexo nervioso va a estar en toda la submucosa de todo el tubo digestivo. Es decir, en el ilion, ¿voy a encontrar plexo submucoso de Meissner? Sí. ¿En el colon? Sí. ¿En el duodeno? ¿En el estómago? ¿En el esófago? ¿En el yeyuno? Se repite, o sea, en la submucosa de todo el tubo digestivo siempre voy a encontrar plexo submucoso de Meissner. No tiene glándula la submucosa excepto en el esófago y el duodeno. El esófago y el duodeno son los únicos lugares en donde yo voy a encontrar glándulas en la submucosa. ¿Ya? En el yeyuno voy a tener glándulas. En el ilion, en la submucosa. Sí, en el ilion, en la submucosa. No hay glándulas en la submucosa. Los únicos sitios que tienen glándulas es en ¿dónde? Duodeno y esófago. En el yeyuno, ¿hay glándulas en la submucosa? No. En el ilion, ¿el colon tiene glándulas en la submucosa? ¿El duodeno? ¿El esófago? ¿El estómago? No. Entonces en la submucosa no vamos a encontrar glándulas, no hay glándulas, excepto esófago y duodeno. Luego tenemos la muscular propia o muscular externa, que es músculo liso, que tiene una disposición de cile, circular interna y longitudinal externa, que es diferente a la del urotelio, ¿no? Pero es diferente a lo que es urinario. ¿No? Es diferente al urinario, en donde es celi. Cuidado, se confundan. El sábado tienen examen y luego me preguntan y se confunden. El tubo digestivo es cile y en el aparato urinario es celi. Y aquí en todo vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach. Y luego tenemos una serosa o adventicia dependiendo de la anatomía, como ya hemos visto. Esta es la estructura general de todo el tubo digestivo. Va a haber variantes, pero este es el esquema general. Vamos a ver el esófago. Otra cosa. Aquí, a diferencia de urinario, acá sí me interesa saber qué capa es la que se está afectando lo que estoy señalando. ¿Por qué? Porque esta es la muscular de la y esta es la muscular propia. Una cosa es muscular de la mucosa y otra es muscular propia o externa. Es necesario, aquí sí me interesa que lo identifiquen. ¿Qué señala la flecha? Muscular de la mucosa. ¿Qué señala la flecha? Muscular externa. Porque no es igual. No es igual que yo les diga, ¿sabe qué? La lesión llegó hasta la muscular. ¿Qué muscular llegó? Claro, no sabe, ¿sí o no? Es diferente que llegue aquí, acá ya está por salirse y acá recién empieza. ¿Ve? Entonces aquí sí es importante. En el anterior no había problema, porque es todos son muscular, ¿no? Muscular. Entonces no hay ningún. Acá sí es necesario. Acá sí es necesario la identificación. Muy bien, vamos al esófago. El esófago entonces tiene una mucosa que tiene un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, tiene su lámina propia y su muscular de la mucosa. Aquí el epitelio del esófago es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. En la submucosa voy a encontrar plexo de Meissner. Sí, el plexo de Meissner está en todo el tubo digestivo. ¿Voy a encontrar glándulas en la submucosa? En el esófago sí. En el esófago y en el duodeno sí voy a encontrar glándulas submucosas. Son los únicos lugares en donde yo voy a encontrar glándulas en la submucosa. Luego tengo la muscular propia. Acá va a cambiar. ¿Por qué? Porque si bien hemos dicho que la muscular propia o externa es músculo liso, en el esófago no todo el esófago tiene esta característica.
El tercio superior tiene músculo esquelético, el tercio medio músculo liso y músculo esquelético, y el tercio inferior músculo liso. ¿Ok? Esa es la característica, la diferencia de la muscular propio externo. Y tengo una serosa o adventicia. En este caso, el esófago tiene más adventicia. ¿Por qué? Porque casi todo su recorrido es intratorácico, ¿no? Por acá, por acá, por acá. Y recién cuando penetra el diafragma y un pedacito de esófago entra a la cavidad, ese pedacito de esófago tiene serosa. El resto de su recorrido es adventicia. Miren, un epitelio estratificado plano no queratinizado con su lámina propia, su mucosa, la circular interna y longitudinal externa. Un esófago. Epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Qué capa es esta? ¿Y esta? ¿Aquí qué capa es esta? ¿Ah? Lámina propia. ¿Y este? Entonces yo tengo epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina propia y muscular de la mucosa. Submucosa y tengo la muscular externa. Muy bien. Todo esto es la muscular externa. La adventicia será este pedacito, ¿ven? Este pedacito. ¿A qué nivel se tomó la biopsia? ¿Tercio superior, medio, inferior? ¿Ah? Tercio medio, superior, inferior. ¿Por qué? Efectivamente, porque se está observando solamente el músculo liso acá, la circular interna y longitudinal externa. Aquí, tercio superior, medio, inferior. Superior, o sea, esquelético. Medio, o sea, liso y esquelético. Este, inferior, porque también tenemos circular interna y longitudinal externa. Cuando tiene músculo liso, adquiere esa disposición de circular interna, longitudinal externa. Mire, mucosa, lámina propia muscular de la mucosa, submucosa y muscular externa. Epitelio, lámina propia. Miren, la lámina propia es un tejido conectivo, no hay nada más, y la muscular de la mucosa. Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Miren, epitelio, no linfoides, que es el tejido linfoide de mucosas. Siempre que hay mucosa, siempre hay linfocitos. Es el tejido linfoide asociado a mucosas, el MAN. Miren, en la glándula submucosas, en el esófago. Miren qué capa es, qué epitelio es este. Escamoso, estratificado, no queratinizado, lámina propia. ¿Qué capa es esta? Muscular de la mucosa. ¿Qué capa es esta? La submucosa. Estas glándulas seromucosas en el esófago. ¿Ya? Del esófago. Ahora no hay problema. Porque vamos a dar un examen solamente donde es esófago y estómago. Y luego un examen donde es intestino delgado, intestino grueso. Ustedes proyéctense para el examen de unidad. En el examen de unidad ya es todo. Todo. Ya les he dicho, mi objetivo no es jalarlo. Si yo no le dijera nada, me lo guardo y pum, lo sorprendo, jalado. No, mi objetivo es que ustedes vean, comparen, analicen las imágenes, no las memoricen, analicen. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué otro lugar tiene glándulas en las submucosas? El duodeno. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Ya van a ver la otra clase. Una de las características es el epitelio. El epitelio del duodeno es un epitelio cilíndrico simple. Ve glándulas con sus conductos. ¿A qué nivel se tomó la biopsia acá? Tercio superior, medio, inferior. Medio. ¿Por qué, dama? Porque hay músculo liso y músculo esquelético estriado. Igual acá. Entonces se ha tomado una biopsia a nivel del tercio medio.
acá está en el tercio inferior y acá tenemos ya el circular y longitud externa, y entre ellos tengo el plexo nervioso de mientérico Auerbach, con las neuronas acá, el plexo nervioso, las células ganglionares, el plexo de mientérico de Auerbach. Este plexo se va a encontrar solamente en el esófago, en todo el tubo digestivo, plexo mientérico de Auerbach. Y la adventicia, ¿no? La mayoría del esófago viene a ser una adventicia. Y acá estamos en la unión gastroesofágica. No estamos ni en el... ¿Estamos en el estómago? ¿Estamos en el esófago? No necesariamente. Estamos en la unión entre el esófago y el estómago. Pasamos de un epitelio escamoso a un epitelio columnar, columnar simple. Simple cilíndrico o simple columnar. Escamoso. Pasamos, esta es la unión gastroesofágica o esófago gástrico. ¿Ya? Vuelvo a ver lo mismo. Pasamos de un escamoso a un cilíndrico y así vamos a estar hasta el canal anal. En el canal anal vamos a pasar de un cilíndrico a un escamoso. Entonces la pregunta es, ahorita no hay problema, pero en el examen de unidad es, ¿dónde estoy? ¿Canal anal o unión gastroesofágica? Ya vamos a ver, se parecen, pero no, tienen diferencia. Muy bien, entonces acá tenemos, esta es la unión gastroesofágica. Vamos a ver el estómago. Entonces el estómago ya vimos que es un epitelio cilíndrico simple. Y el estómago tiene 4 regiones: el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. ¿Ya? El antro. Y el fondo y el cuerpo tienen la misma histología, no los puedo separar, son la misma histología. ¿Ya? El cardias y el antro es algo diferente. Entonces el estómago tiene 4 regiones. Histológicamente el fondo y el cuerpo se parecen, el cardias y el antro son ligeramente diferentes. Entonces, en el estómago ustedes tienen que identificar, tienen 3 regiones para identificar: cardias, fondo, ¿no? Cada uno es, no todo es igual. Entonces, yo le puedo poner una imagen, la siguiente imagen, ¿a qué parte del estómago, a qué región del estómago pertenece? No todo es igual. Muy bien. Y tenemos la mucosa. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Cilíndrico simple. Entonces es un epitelio cilíndrico simple, pero no es un epitelio recto, no es un epitelio que se mantiene como una meseta, ¿no? Vemos que el estómago, el epitelio se invagina, se mete, forma unas foviolas o fositas gástricas, ¿ya? Esa es la característica del epitelio gástrico. Y otra cosa, ¿se acuerdan la lámina propia del esófago? No hay nada, solamente el tejido conectivo. Acá no, la mucosa en la lámina propia del estómago, la lámina propia está llena de glándulas gástricas, está llena de glándulas gástricas. Y tengo mi muscular de la mucosa. Miren, epitelio cilíndrico simple, ¿cómo se llaman estas invaginaciones? Foviolas. Pregunta de examen teórico puede ser, ¿las foviolas se encuentran en estómago, duodeno, yeyuno, ilion o colon? Estómago. Epitelio cilíndrico simple. Miren, la lámina propia está llena de glándulas. Todas estas son glándulas gástricas. En este caso, de la mucosa del fondo. Generalmente la mucosa del fondo la toman como ejemplo de mucosa gástrica. ¿Ve? Llena de glándulas. Entre ellos está el tejido conectivo, pero todo está lleno de glándulas que se unen a la foviola. Acá ven. A la foviola. El epitelio cilíndrico simple, foviola, glándulas gástricas, muscular de la mucosa. Igual acá ven. Glándulas gástricas. Y un infiltrado de tipo linfocitario, el mal, ¿no? El mal. Muy bien, ¿qué glándulas fúndicas? Perdón, en las glándulas fúndicas están en la lámina propia, pero las glándulas están formadas por células. ¿Solamente por un solo tipo de células? No. Las glándulas vamos a encontrar que están formadas por 6 tipos de células. Las de recubrimiento, las regenerativas, las mucosas del cuello,
Las parietales, las simógenas que producen el pexinógeno y tenemos las enteroendocrinas. Las parietales producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Por ejemplo, ¿y el factor intrínseco está asociado en qué? ¿El factor intrínseco? ¿Me olvidó? Damaris, factor intrínseco. ¿Me olvidó? Está asociado con, para la absorción de la vitamina B12, ¿sí o no? B12. Entonces este paciente que ya le sacaron el estómago, ¿qué problema va a tener? No va a poder absorber la vitamina B12. Entonces van a tener que darle, no, ¿cómo le dan? Tablets, ¿cómo harán ahí la vitamina B12? Porque ahí le van a, no, pero ahí le hacen una, lo que hacen es una derivación, o sea, va desde el frente del estómago, del esófago al intestino, pero igual se absorbe, igual en el intestino va a absorber. Molido, qué sé yo, como un jarabe, qué sé yo, cómo le darán. Muy bien, entonces acá tenemos la... ¿Qué células son estas? Parietales. Las parietales se ve de un color rosado intenso y las principales de un color azulino. ¿Qué célula es esta? Parietales. ¿Esta? 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 Esta? Principal. ¿Esta? Esta. Esta, parietales, esta, principal, como esta, como esta, ¿qué célula es esta? Célula mucosa. ¿Por qué? Porque no se olviden que esto es glándula. ¿Y las glándulas solamente están hechas de un solo tipo de células? ¿Cuántos tipos de células son? 6. ¿Esta qué es? Parietal. ¿Y esta? Entonces son 2. ¿Nos faltan cuántas? 4. Las regenerativas no se ven. Las enteroendocrinas no se ven. Las columnares ya las hemos visto, están más arriba y son cilíndricas. ¿Y cuáles serían entonces estas? Las mucosas. Estas son las glándulas. No se olviden que las glándulas tienen 6 tipos de células. ¿Se acuerdan? Lo mismo sucedía con epitelio respiratorio. Solamente ¿cuántas células veíamos? 3. ¿Y tenían cuántos? 6. Solamente habían 3. Se veían 3, pero tenían 6. Miren, ¿qué célula es esta? ¿Esta? Uy, ¿qué son estas? Miren, acá tenemos ¿cómo? Por ahí, más adelante. Estas son cosas gástricas. Miren, las enteroendocrinas no se ven, con nuestra química la tengo que ver. La mucosa cardial. La mucosa cardial no tiene células principales. ¿Ya? No tiene células principales. Y esta es la mucosa del antro. Miren, la mucosa del antro. ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Glándulas, muy bien, glándulas. Ya. ¿Y qué? Estas son glándulas gástricas. ¿Qué célula predomina acá en estas glándulas gástricas? Las mucosas. Por eso es que se ve más claro. Porque si predominaran las parietales, ¿qué color se vería? Más rosadas. Y si las principales, más azules. Y acá ¿qué se ve? Más claras. ¿Ya? Entonces, eso es característico de la mucosa del antro. Acá hay un poquito de rojo, pero lo que predomina son estas mucosas. Este es del antro. La submucosa, ¿qué vamos a encontrar en la submucosa? Ya, ¿y qué más? Las glándulas son mucosas. ¿Glándulas? No. ¿Vamos a encontrar glándulas? No.
¿Qué vamos a encontrar? Plexo de Meyer. ¿Dónde solamente vamos a encontrar glándulas en la submucosa? En esófago y el duodeno. Por eso que acá no hay, solamente el plexo de Meyer. Acá sí varía un poco que la muscular. Acá hay 3 capas con su plexo mientérico de agua, pero acá hay 3 capas de músculo liso. Oblicuo interna, circular media y longitudinal externa. Y la serosa. El estómago al estar intraabdominal tiene una cubierta de peritoneo. Mucosa, submucosa, muscular externa y la serosa. Esas son las 4 capas del estómago. Muy bien, y eso